Muy bien, gracias, don Ramiro Benavides Reyes, por su tiempo este día jueves 29 de mayo, 19 horas 9 minutos, disculpen el retraso, con este conversatorio, este ejercicio de diálogo, interacción para conocer el proceso del café, claro, más adelante su comercialización, pero como parte de un, un factor muy importante para detonar la actividad económica productiva en la región de Jicotepec de Juárez, y donde amablemente nos acompaña don Ramiro Benavides Reyes desde Jicotepec de Juárez, que 2 horas y media, ¿no? Don Ramiro, de distancia que nos encontramos. Pues mucho depende de las condiciones climáticas y del vehículo en el que vengas. El transporte público es muy pesado y se tarda aproximadamente 3 horas y media, 4 horas, pero en un vehículo en buenas condiciones y con un clima propicio, 2 horas y media, exagerando. Ya, sí estuvimos por allá en diciembre pasado y nos quedamos con ganas de conocer su, pues toda la actividad que realiza de forma presencial. Gracias por su tiempo, don Ramiro. Me permitiré compartir la pantalla para conocer de forma ilustrativa la actividad de Ramiro. Y adelante, don Ramiro, tiene usted el uso de la voz. Muy amable, desde luego, gracias por aceptar esta invitación. No, gracias, es un placer, es un gusto poder compartir con todos ustedes esto que afortunadamente, y digo afortunadamente porque tengo el gran placer y el gran gusto de dedicarme a esto. Elegimos, mi compañera de vida y yo decidimos dedicarnos a esto y tenemos la oportunidad de hacer lo que nos gusta hacer, vivir una vida de campesinos, somos campesinos productores de café, lo hacemos de una forma distinta y la verdad es que eso nos genera una sensación de bienestar muy, muy rica. Jicotepec es un lugar donde se produce café en buenas cantidades. El clima es favorable para la producción de café y está reconocido en todo México por ser el quinto lugar de los municipios que más producen café. Entonces, sí hay buenos elementos, pero también hay un gran problema con la producción de café. Toda la actividad del ser humano genera contaminación. La agricultura es una de estas actividades que genera muchísima contaminación y más aquí en Jicotepec, donde están implicados grandes empresas transnacionales como Starbucks Coffee, Nestlé, Newman Coffee Group, que es una empresa alemana, y otras grandes empresas, no solamente a nivel transnacional, sino nacionales, que están explotando, y si es la palabra correcta, explotando la región de Jicotepec, explotando sus suelos, sus recursos naturales. Para la producción de café no solamente se contamina el suelo, se contamina el agua, y utilizamos o utilizan herbicidas, agroquímicos y otros elementos para la producción del café que genera un gran problema de contaminación ambiental. De acuerdo, sí, sí, lo relevante es que todo este proceso que usted realiza es sin el uso de agroquímicos, que al final pues, las repercusiones en el cuerpo humano, en el medio ambiente, la biodiversidad son eh, pues Mira, habemos desfavorables. muchísimo. Visualizaba yo un video, perdón, de eh, la costa lo difundió la Jornada de Oriente y es reciente, creo que es de hoy o de ayer, que aparecieron miles de peces muertos. No estoy seguro si fue en Campeche o en Tabasco. Y bueno, claro, es la actividad mayoritariamente de derrame de petróleo a veces, creo que todavía no hay una explicación, pero es lamentable, ¿no? La pérdida, toda afectación a nuestra biodiversidad, flora, fauna, es siempre lamentable, don Ramiro.
Mira, aquí y es también la explotación del hombre por el hombre. Estamos en una gran época del capitalismo salvaje, y estas grandes empresas explotan a los pequeños productores. Las empresas que tienen, por ejemplo, Starbucks tiene una empresa que trabaja para ellos que se llama Agroindustrias Mexicanas, AMSA, y que compra, acapara la producción de los pequeños productores. Nestlé tiene sus propios intermediarios que también acaparan esta producción. Y el productor, el campesino, el que siembra el café, el que cuida el café, el que cosecha el café, pues realmente no vive dignamente del cultivo del café, y eso sí, está acabando con su suelo, está acabando con sus tierras, porque con la producción con agroquímicos, pues estamos volviendo estéril cada vez más nuestro suelo, y todas estas empresas, entonces, no solamente explotan los recursos naturales, también explotan al ser humano. Bueno, no hemos cambiado nada en muchísimos años. Somos muy pocos los que nos dedicamos a la producción sin agroquímicos, este, y los que lo hacemos también nos cuesta mucho trabajo, porque, por ejemplo, un pequeño productor utiliza herbicidas para controlar las hierbas, que no son malezas, no son malas hierbas, simplemente son hierbas, y todas las hierbas tienen una función en la tierra. Un productor utiliza herbicidas y en 4 días ya controló la hierba de 1 hectárea. Nosotros que nos dedicamos a producir sin agroquímicos, no usamos herbicidas, le invertimos 20 días para controlar la hierba con machete, con gancho, y entonces eso encarece más nuestra producción. Y cuando ofertamos al final ya un café bien trabajado, con todos los cuidados que se requiere un buen café, pues sí le tenemos que poner un precio un poco más alto, y nos enfrentamos a la problemática que de repente la gente no valora mucho eso, ¿no? Sí, porque en el mercado, en el súper, hay hasta latas de 4 kilos y están bien baratas en 250 pesos, y tú le ofertas 1 kilo de café en 300 pesos, libre de agroquímicos, y como que sí nos enfrentamos a esa barrera. También hay un gran problema cultural en este país, no solamente en cuestión de entender y comprender la producción de café, sino también entender y comprender que es un proceso caro. Para si quieres obtener un buen café, es un proceso caro. Y entonces también nos enfrentamos a eso. Muchos intentamos, muchos lo logramos. Mi esposa y yo somos afortunados. Hemos encontrado un buen mercado, hemos encontrado personas que entienden y comprenden lo que estamos haciendo, y aceptan que no solamente les vendemos un buen café, sino también les vendemos un servicio ambiental. Y entonces contribuyen con nuestra vida de esta forma, adquiriendo nuestro café y entendiendo y comprendiendo que es un café pues, libre de agroquímicos y con todos estos servicios ambientales que brindamos. Pero también nos cuesta muchísimo llegar a más lugares, a obtener mejores precios. Quisiéramos de repente dar nuestro café a más de 300 pesos, porque sí lo vale, porque le invertimos todo este trabajo, pero no podemos tampoco, porque también entendemos la economía de las familias que consumen nuestro café. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y gracias por esta introducción que muchas veces no entendemos en cuanto a los costos, pues todos los indirectos que se ven reflejados y que tiene uno que trasladar bueno, en este caso no es usuario, Al el cliente consumidor. final, sí, pero que muchas veces ignoramos. Así es, y entonces es una labor también de los productores como nosotros iniciar este trabajo de compartir la información, de generar una nueva cultura, y de que también buscar que en un país como el nuestro, donde se produce una buena cantidad de café, pero desafortunadamente hay poco consumo de café mexicano, porque de repente, bueno, a lo mejor sí consumimos café mexicano, pero consumimos el café de Nestlé, y es muy entendible por ejemplo, ese rato hablábamos de vivir en una ciudad. Los tiempos en una ciudad son muy distintos a los de un municipio como el de Jicotepec, y donde la vida es más apurada, los tiempos son muy cortos, y entonces en lugar de estar preparando un café en un método como pudiera ser una prensa francesa, un B60, o en otro método, pues simplemente agarras tu frasquito de ese polvito que es café, lo vacías en tu agua caliente, lo mueves y dices que te estás tomando un café, ¿verdad?
A veces también, por ejemplo, los consumidores de Starbucks, pues también se entiende porque es un espacio donde llegas, hay sillones, puedes estar el tiempo que quieras, tienes internet y pides un café, pero en realidad el consumo de café va más allá. El café es una bebida que requiere también desarrollar ciertas habilidades sensoriales para poder apreciar todas las cualidades que te da un café, para poder entender la acidez, el aroma, el cuerpo, el sabor que puedes encontrar en cafés especiales. Eso tenemos que trabajarlo, todavía tenemos que generar mucha conciencia para que la gente pueda aprender a degustar estos tipos de café y buscar opciones con los productores de manera directa. Ya, de acuerdo, muy bien, don Ramiro, gracias por la introducción. Estoy volviendo a compartir pantalla, así se visualiza nuevamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien, es la primera imagen, don Ramiro, que usted nos mandó. Y adelante, usted me va indicando, por favor, conforme el avance de las diapositivas, de las imágenes, por favor, muy amable. Por favor, sí. Mira, el campo mexicano siempre ha sido, pues, una batalla tremenda por la sobrevivencia. Hace muchísimos años, pero hace muchísimos años, había las posibilidades de vivir un poco más digno siendo campesino. Desde hace 30 años, 35 años, cuando llega Miguel de la Madrid Hurtado, y después Carlos Salinas de Gortari, el campo se viene para abajo por completo. Y hoy hay una nueva, pues, intención de algunas personas, de algunos pequeños productores, de algunos campesinos, de cambiar esto y de vivir de una manera más digna de esta actividad que es bastante deliciosa. Nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de tener tucanes en nuestra huerta, otras aves les llaman tucancillos o picos de canoa, hay especies diferentes de aves, de mamíferos que podemos ver. Yo he tenido la fortuna de ver una zorra en mi huerta, seguido nos encontramos con armadillos, con tejones, u otros mamíferos y reptiles, ni se diga. O sea, déjame decirte que hubo una semana donde no hubo día que nos encontráramos una nauyaca. Es decir, fuimos 5 días a la semana, pues esos 5 días, todos los días nos encontramos una nauyaca, ya fuera mi esposa o fuera yo, y las nauyacas son de las serpientes más venenosas que existen en la región. Y nosotros, por ejemplo, no les hacemos daño, los cuidamos, los protegemos. Si encontramos una serpiente que pueda llegar a lastimarnos, pues nos vamos a trabajar a otra área donde no esté ella y allá la dejamos que esté ahí. Y entonces también nos damos a la tarea de sembrar árboles frutales con la intención de que las aves o cualquier otro ser vivo tenga alimento para que pueda estar tranquilamente, porque desafortunadamente en nuestra actividad, como te lo decía, nuestra actividad agrícola de muchas personas, pues nos olvidamos de estos seres. Nosotros llegamos a invadir el lugar donde viven estos seres y no nos preocupamos por generarles un ambiente para que ellos puedan estar y podamos generar un equilibrio, podamos convivir. Nosotros vivimos del campo y ellos también pueden vivir ahí en esa área que estamos trabajando. Bueno, aquí estamos viendo una mata con una maduración muy bonita. Ves el café rojo, todavía le falta, pero ya está a punto de estar bien maduro para ser cosechado. También son los principios de la cosecha, apenas empiezan a madurar los granos. Este es uno de los mejores cafés, es un caturra amarillo, es un café muy ¿Caturra? caturra. Mira, hay diversas variedades de café. Está el café arábigo, que es el café que trabajamos nosotros. Está el café robusta, canéfora, que es el que está intentando Nestlé que se cultive en México. Está trabajando para que se erradique el cultivo de arábiga y se promueva el cultivo de robusta. El café arábigo es uno de los mejores cafés donde se puede obtener mejores sabores, y el robusta es un café que los que nos dedicamos al café le llamamos café corriente porque es un café que solamente tiene amargor y nada más. Pero para cultivar ese café lo tienes que hacer a cielo abierto, no tienes
pues que preocuparte por la sombra, porque para producir café y una gran cantidad de café necesitas mucho sol, entonces es lo que está promoviendo Nestlé. El café arábigo tiene también, dentro del café arábigo hay varias varietales, le llamamos, es decir, varios tipos de café, el robusta, digo, perdón, el caturra es uno de ellos, es uno de los primeros cafés que se llega a cultivar en México, que se trae a México para ser cultivado. Casi nuestros abuelos todos tenían este café, hoy contamos con otros varietales, pero este es un café muy bueno, muy rico, te da muy buenas notas y Colombia es famoso por el cultivo de caturra. Ahora también ya está cultivando otras variedades porque desafortunadamente nos estamos enfrentando a plagas diversas que están afectando. Ahorita tenemos un gran problema con un hongo que se llama la roya del café, que devasta el cultivo y el caturra es muy susceptible a enfermarse. Afortunadamente nosotros todavía por ahí tenemos muchas matas de caturra y estamos también rescatando la semilla. Tenemos plantas aproximadamente como de 2 años, de 3 años, y que están empezando a producir. Este es una planta ya de varios años y mira qué bonito café nos da. Gracias, gracias por la ilustración. Si no me equivoco, no alcanzo a apreciar bien, pero es un marsellesa y está en su apogeo. El grano ya está totalmente maduro, listo para ser cosechado. El marsellesa es una variedad nueva que se trae de Centroamérica y que también es muy rica, muy deliciosa, pero tiene o tenía la habilidad de resistir los embates de la roya del café, pero desafortunadamente esa barrera ya fue vencida porque también el hongo de la roya ha evolucionado y esas plantas que antes resistían a la roya hoy están siendo también agobiadas por la roya. Pero aquí mira, mis plantas afortunadamente responden bien ante la forma en la que nosotros cultivamos, nuestras plantas nos están respondiendo afortunadamente bien. Tenemos diversos varietales que son susceptibles a la roya y resisten el embate de la roya. Tenemos pacamara, tenemos borbones, tenemos caturras, que son las especies viejas que cultivaban nuestros abuelos y que ahí las seguimos manteniendo y seguimos procreándolas, seguimos sacando semilla de ellas y las tenemos afortunadamente. Y lo que pasa es que nosotros al no aplicarles agroquímicos, los agroquímicos es como darle una supervitamina a un niño, un ser humano, y que de repente pues esa vitamina le haga muchos efectos y se vea bien, se vea saludable. Pero cuando el paso del tiempo pues no está ingiriendo una buena alimentación, simplemente estamos suplantando una buena alimentación por una buena cantidad de vitaminas pues va a resistir por un tiempo. Nosotros lo que hacemos es que no le damos esos agroquímicos y que son de consumo rápido para la planta, sino que nosotros les aplicamos materia orgánica, minerales, buscamos que en nuestra huerta haya muchos microorganismos y que la planta aprenda a alimentarse de todo lo que hay ahí, en esa parte donde está sembrada, y ella misma pueda desarrollar un sistema radicular por ella misma sin necesidad de aplicarle nada, donde ese sistema radicular le permite apropiarse de todo lo nutritivo que hay en esa porción de suelo. Esa es nuestra forma de cultivar nuestro café, con materia orgánica, con minerales y con microorganismos. Gracias, gracias, don Ramiro. Ya, pues también te envié fotos de plantas muy bonitas, donde la maduración, pues es lo que busco también que la gente vea, que, por ejemplo, una planta, dependiendo de cómo esté alimentada, de cómo haya desarrollado esa habilidad de alimentarse, pues nos va a producir. Hay plantas donde desafortunadamente no desarrollan un buen sistema radicular, por lo tanto, no se van a poder alimentar sanamente y pues les va a costar producir, pero ve, nuestras plantas están frondosas, llenas de café y de un café que se madura bien, uniformemente. Por ejemplo, es un caturra, es una planta de café caturra y también ve su maduración. Y a pesar de que son variedades que son muy susceptibles a la enfermedad,
pues afortunadamente se logra madurar bien su grano. Esta es la floración, es la flor del café. Antes de ser fruto, esa es la flor. Todas esas flores se convierten en frutos. Ramiro, ¿cómo se le llama a esta flor? ¿Qué nombre tiene? ¿O este No, no, proceso, no, no recibe esta etapa? ninguna un nombre en especial, ¿no? Simplemente es la flor del café. Es una flor que cuando abre destila una fragancia impresionantemente rica, y también es la atracción de muchos polinizadores. Nosotros es lo que buscamos, por eso no combatimos la hierba con insecticidas, con herbicidas, porque buscamos que nuestra huerta esté llena de polinizadores, porque gracias a los polinizadores, pues fácil, el 40% de la producción de una planta de café es gracias a los polinizadores, mariposas, abejas, meliponas, colibríes, y un sinfín. Nuestra huerta está llena de polinizadores. ¿Mm? También, a continuación yo creo que vienen muchas fotos de floración. Ve, ahí ya están las flores abiertas. Ya tarda abierta 2, 3 días y se empieza a secar, se cae y ya empieza a aparecer el fruto. Esta hermosura de planta. Nosotros manejamos mucho el tejido de la planta de café. Por ejemplo, ahorita, en estos momentos, estamos, déjame decirte que mi esposa y yo trabajamos nuestra huerta, no empleamos a nadie más, precisamente porque no queremos ser parte de ese modelo capitalista, no explotamos a nadie, nosotros nos explotamos nuestro cuerpo y nosotros trabajamos y mientras yo ando ahorita limpiando, controlando la hierba, voy aplicando también minerales, aplico cal dolomita, aplico roca fosfórica, aplico arcilla potásica y mientras yo voy haciendo eso, mi esposa va con tijeras, con serrote, haciéndole poda sanitaria a las plantas de café, quitando las ramas que ya no están siendo tan productivas, alguna parte de la planta que se averió, que alguna enfermedad la atacó. Entonces mi esposa va con tijeras, serrote, machete, haciendo toda esta poda sanitaria. Y eso se le llama manejo de tejidos. Con esta actividad lo que hacemos es que excitamos a la planta, incitamos a la planta a que desarrolle nuevos tejidos, nuevas ramas, nuevas hojas, y eso nos permite una mejor producción. También seguimos viendo fotos de floración. Y se me olvidó enviarte fotos de fauna. Fíjate que tengo muchísimas fotos de fauna de la que habita nuestra huerta. Hay una foto muy bonita de un tucán por ahí en nuestra huerta comiendo plátanos, pero se me pasó enviártelas. Gracias. Bueno, será el motivo de que nos organicemos para visitar y verlo en vivo y a todo color. Mira, aquí ya es la colecta del café. Ya lo llevamos en un recipiente y ve, esta es la forma adecuada de colectar el café. Se deben de cosechar los granos más maduros que esté en su mejor punto. También tenemos que cuidar que no se nos pase, que no se nos empiece a agregar el grano en la mata, sino en este punto es como se debe de cortar el café y ya traerlo aquí a casa donde lo procesamos. Nosotros este fruto, una vez que se corta, llegamos acá a casa, lo vaciamos en una zaranda, le quitamos las hojitas, las ramas, los troncos que se lleguen a ir, alguna materia que pueda ocasionar algún problema en la fermentación. Si se nos fue algún café medio que no está tan maduro o algún café verde, se lo quitamos y después lo vaciamos en unos recipientes especiales para hacer un proceso que se llama prefermentación. Antes de quitarle esta cascarita roja que vemos, esta pulpa, antes de eso lo ponemos a prefermentar y dependiendo del clima, si el clima está bastante caluroso, solamente lo dejamos prefermentar 24 horas.
Si el clima está frío, lo podemos dejar 48 horas, hasta un poco más, dependiendo de la intensidad del frío. Y después de la prefermentación ya lo pasamos a una máquina que se llama despulpadora, le quitamos esta cáscara roja, queda el café pergamino y ya lo ponemos otra vez a fermentar y dependiendo del clima puede tardar 12, 24 horas. Después de esto se lava y ya se sube tenemos un túnel de secado, es una especie de invernadero, el hule es totalmente distinto al de un invernadero, y ahí bajo ese techo de hule ponemos nuestro café, ahí se encierra el calor de una manera bastante intensa y se empieza a secar este grano. No lo exponemos de manera directa al sol, sino bajo unos hules especiales secamos nuestro grano de café. Pues, también es el inicio de la cosecha, está toda la rama completa, apenas empiezan a tomar un buen color los granos de café. Ya fueron las imágenes que Perfecto. amablemente nos compartió don Ramiro Reyes, Benavides Reyes, quien es productor y comercializador de café sin uso de agroquímicos. Don Sí, Ramiro, sí, adelante, por favor, por favor. comercializamos el café que nosotros producimos. No es que nosotros compremos otros cafés y andemos, no, 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 no. Nosotros comercializamos nuestro café. Nosotros hacemos todo el proceso, desde seleccionar la semilla, hacer nuestro vivero, llevar nuestra planta que ya está óptima a la huerta, plantarla, cuidarla. Una planta de café tarda, dependiendo del varietal, pero tarda aproximadamente de 2, 3 y hasta 4 años para empezar a producir. Mientras pasa estos años que empiezan a producir, hay que estarla cuidando de la hierba, que no, que no la tape, que no la cubra. Después de cierto tamaño ya solita se defiende de la hierba. Pero cuando es pequeña hay que estarla cuidando, hay que pasar cada mes y medio, cada 2 meses, limpiándola. Le pasamos aplicando materia orgánica, poniéndole minerales. Buscamos generar un microclima ahí cerca de la planta para que esté cómoda. Nosotros también sembramos árboles. Ahorita tenemos aquí, por ejemplo, vamos a sembrar chalagüites, vamos a sembrar yacas, vamos a sembrar nísperos, con la finalidad de que nos brinden su sombra para que la planta de café se desarrolle de manera óptima. También nos regale su materia orgánica. Estos árboles desprenden mucha hoja, esa hoja se convierte en materia orgánica para nuestras plantas y también para tener frutos en la huerta para que nuestros compañeros seres vivos que habitan la huerta puedan estar sin ningún problema con una alimentación donde no tengan que salir de su hábitat, porque desafortunadamente muchas aves, por ejemplo, pues tienen que andar buscando ya alimento entre los seres humanos y a veces eso los lleva a que expongan su vida. Ahorita, por ejemplo, afortunadamente aquí en Jicotepec están regresando parvadas de estos aves que le llamamos cotorros, de estas aves verdes de un impresionante tamaño, y por allá las vemos en la huerta comiendo hojas, comiendo frutas, pero a veces cuando no hay que comer, se arriesgan a llegar a la zona urbana en busca de esta alimentación que no tienen por allá. Entonces también, por eso sembramos árboles frutales. Sembramos mucho plátano para que las aves tengan que comer. Entonces, no solamente buscamos que estos árboles nos brinden su sombra y su materia orgánica, sino también que sean alimentación para aves y otros mamíferos de por allá. De acuerdo, gracias, gracias. Solo estoy volviendo gracias, don Ramiro, a recapitular las imágenes y en breve ya transitamos a un ejercicio interactivo, participar, preguntas, algunos comentarios, incluso fijar alguna fecha si fuera posible para asistir y conocer eh, su, el sitio, todo este proceso del café para la obtención de tan rico café que ya hemos probado, es el café Flor de la Tierra, eh, y que pues sin duda aporta muchos elementos para el organismo del ser humano. Claro que en exceso es
pues puede ser contraproducente. Don Ramiro, hoy estuvimos en la Facultad de Economía, tanto de la UAP como de la UPAEP, don Ricardo Villescalera y un servidor, y en ese nutrido diálogo, un director comentaba sobre la desaparición de Procampo. ¿Hubo un impacto negativo real con la desaparición de Procampo o solo es mito? Si hubo efectos desfavorables con la desaparición de este apoyo denominado Procampo. Y en ese sentido, don Ramiro, sí existen otros apoyos como parte de una política pública de gobierno o política de Estado para el campo, particularmente en Jicotepec, que sean tangibles, sí existen esos apoyos, ya sea del gobierno federal o estatal. Sí, mira, yo creo, independientemente de que yo no estoy tan de acuerdo con la forma de administrar la política en este país, sean los que estaban antes o sean los que estén ahora, pero creo, desde mi perspectiva, en que ha habido una mejora en estos recursos que llegan para el campo. Antes, por ejemplo, si alguien buscaba acercarse a los proyectos que ofrecía Zagarpa, tenías que irte con uno de estos grandes, pues, ¿cómo decírtelo? Buitres del campo, porque ellos tenían sus organizaciones y la misma Zagarpa te decía, es que no, a ti como pequeño productor no te puedo apoyar. Yo lo que hago es apoyar a organizaciones, entonces te tienes que ir a una organización y esta organización me tiene que pedir el apoyo. Y entonces estos buitres pues devoraban todo el recurso del campo y al pequeño productor solamente aprovechaban su nombre, su firma, su credencial y le daban migajas y todos los grandes recursos se los quedaban a estas personas. Hoy, por ejemplo, no, ya no existen o la Zagarpa ya no acepta a estas organizaciones. Ahora es el productor el que tiene que ir de manera directa a solicitar lo que esté ofreciendo en estos momentos el gobierno. Y el Procampo, pues también generó muchos vicios, como siempre. Habemos gente que aprovechamos los recursos que los gobiernos otorgan y ya vemos gente que nos hemos acostumbrado a vivir de estos recursos, y que realmente ni trabajaban sus tierras, ni tenían café, ni sabían lo que era el café, pero estos iban a cobrar su procampo. Hoy no, hoy, por ejemplo, estas personitas que le llaman servidores de la nación van a visitar tu puerta, toman fotografías para que te puedan dar el apoyo. Y se ha diversificado, por ejemplo, si ya no existe Procampo, pero hay un programa que se llama Producción para el Bienestar, que otorga cierta cantidad de recursos de manera anual, que es del gobierno federal. También el gobierno federal está otorgando fertilizantes, desafortunadamente fertilizantes químicos, y que la contaminación, pero bueno, está entregando fertilizantes químicos que todos los productores usan, sean pequeños o sean grandes productores, todo mundo usa fertilizantes químicos. Y entiendo muy bien cuál es la perspectiva de este gobierno de buscar la soberanía alimentaria, es decir, que no tengamos la necesidad de estar importando alimentos de otras regiones, de otros países, pues bueno, que aquí que se produzcan. Ya no importa si se contamina o no, pero que se produzcan esos alimentos, lo entiendo. Pero también está ese programa. Y el gobierno del estado, por ejemplo, en nuestro caso, hay un programa que se llama Fortalecimiento a la Cafeticultura Poblana, y que donde tú vas, te paras en la ventanilla, llenas tus formatitos y ahí te dice lo que el gobierno te puede dar, si te puede dar herramientas, te puede dar fertilizantes, lo que hay 5 o 6 opciones y tú eliges qué quieres. Y sí, casi siempre apoyan al 100% de estas peticiones. Entonces, yo creo que el Procampo, para mí, estaba muy mal enfocado porque no había una supervisión estricta, los recursos eran dilapidados sin observación de nadie ni de nada, y hoy sí está muy, muy bien centrado el apoyo. Sigue pasando, sigue habiendo, mi esposa me decía, no son vivillos, son vividores. Entonces siempre va a haber vividores que se aprovechan de estos recursos que los gobiernos tratan de otorgar para que haya un buen desarrollo del campo, pero vemos muchísimos que estamos aprovechando estos recursos, ¿no?
Y sí, yo creo que hoy el campo tiene un mejor apoyo, que nunca es suficiente para el campesino, porque, por ejemplo, el productor de café, un productor que tiene 2 hectáreas de café y que produce solamente café cereza, que no tiene la posibilidad de transformarlo, a llevarlo a café tostado, tiene que vender su café cereza al intermediario ya sea de Starbucks, ya sea de Nestlé o cualquier otro intermediario. Se lo pagan muy mal. Lo que cosecha, lo que le pagan por su cosecha, no le alcanza para vivir todo el año y estar atendiendo su huerta y cuidando su huerta, ¿no? Entonces también por eso entiendo al pequeño productor, ¿no? Que no le puede dedicar tanto tiempo y tiene que alternar su actividad como campesino con otras opciones como ser albañil o trabajar un rato en otros lados para poder compensar eso que no puede obtener a través de su huerta. Entonces, por eso, en lugar de estar 20 días chapeando con machete, con gancho, pues por eso aplica herbicidas, porque trabaja 4 días y otros 10 días lo trabaja en otra parte para que pueda recuperar un poco de esos ingresos que no tiene cuidando una huerta de campo. Pero sí hay, creo, desde mi perspectiva, me puedo equivocar, pero creo que hoy hay mejores recursos que otorgan los gobiernos, tanto estatales como federales, a los productores y que ha superado por mucho el Procampo, ¿eh? Ah, de acuerdo, gracias, gracias, muy, muy amable. Y claro, nos estamos focalizando en Jicotepec de Juárez, la región, pero en Opción Ciudadana Puebla somos sí críticos, autocríticos y además con un espíritu propositivo, entendido el enfoque de una unidad nacional, integración con las distintas vocaciones productivas del territorio, ¿no? Gracias, don Ramiro. Transitamos a un ejercicio de intervención por parte de los asistentes virtuales que amablemente nos acompañan. Pido disculpas, tuve un problema con un dispositivo. Zoom se congeló, tuve que trasladarme a otro, pero estamos, ese fue el motivo de los minutos en sala de espera. Gracias por la ilustración, don Ramiro. ¿Existirá algún Ah, comentario por antes parte de de los pasar asistentes virtuales? con la intervención de la gente que nos está haciendo el favor de vernos, de escucharnos, creo que todos nosotros, los que nos gusta el café, los que disfrutamos del café, tenemos que cambiar nuestra forma de adquirir este producto que tan rico es. En el país, aquí tan solo en Jicotepec, Juárez, no somos muchos los que nos dedicamos al café de especialidad, pero sí lo sabemos. En municipios como Tlacuilo, aquí en Jicotepec, por ejemplo, está Jonathan Olarte, un productor perdón, no es de Jicotepec, es de otro municipio que se llama Tlapacoya, y está por aquí cerca de Jicotepec, pero produce muy buen café, ha estado hasta en una competencia que se llama la Tasa de Excelencia, obteniendo un segundo lugar, si no me equivoco. Está un compañero, Juan Martínez de Tlacuilotepec, Café Tlacuilotepec. Habemos muchos que estamos intentando producir buenos cafés. Entonces, si yo soy consumidor de café y quiero hacer algo por el campo mexicano y quiero hacer algo por los productores de café, lo que tengo que hacer es buscar mi café, el café que yo consumo, buscarlo, adquirir de manera directa con los productores. Eso va a cambiar muchísimo. Dejemos de darle nuestro dinero a Nestlé, a Starbucks, a Soriana o a cualquier otra empresa que explota el campo y que explota a los trabajadores del campo y busquemos al pequeño productor y vamos a empezar a cambiar muchísimas cosas. De acuerdo, gracias, gracias, don Ramiro. Sí, justamente en diciembre pasado, en Jicotepec, estuve por allá. Hay un café ahí frente a la plaza principal, Café Gonri, Ajá, sí, sí, lo conozco. y ahí estuvimos un rato probando de este café. ¿Alguna intervención por parte de los asistentes virtuales? ¿Alguien que desee manifestar algún comentario, inquietud, pregunta? Javier Martínez, eh, quien es profesor o fue profesor de la UAP, que eh, nos puede ampliar más el conocimiento, comenta que debe concientizarse a los consumidores del daño de los herbicidas, tanto al planeta como a los consumidores. Y pregunta Javier Martínez si los agroquímicos pueden llegar al consumidor a través del producto. Por supuesto, hay estudios que así lo demuestran. Sí, hay,
hay pequeñas partículas que se quedan en el grano. Inclusive, por ejemplo, las mismas recomendaciones de los agroquímicos dicen no se aplique más que 30 días antes de que empiece la cosecha, precisamente por esto, porque quedan residuos y siempre van a quedar residuos. La planta se alimenta de estos químicos, entonces a través de su savia se incorporan estos y llegan directamente al fruto. Entonces, por supuesto que siempre va a haber residuos. Lo dice la ciencia. De acuerdo, gracias, gracias. Si existe, por favor, alguna intención de participar o voluntad, pueden manifestarlo con mano virtual, ya que no están habilitadas sus cámaras. Por favor, y con gusto brindamos el uso de la voz. Don Ramiro, hace unos años, aquí en Puebla se realizó la Cumbre Latinoamericana del Café, lo recuerdo, hace 6 años o 7, yo asistí en compañía del ingeniero Ricardo Villa, también asistió él. Y el foro agroalimentario también, fueron dos actividades distintas, pero este tipo de actividades, Cumbre Latinoamericana del Café, y recientemente he visto que se ha estado anunciando en Puebla del 12 al 15 de junio, el, le llaman Convención Nacional de Café, estoy viendo el flyer, el cartel, 12 al 15 de junio, Convención Nacional de Café. Realmente son espacios que brindan condiciones para difundir las marcas de la región en Puebla, sensibilizar, generar conciencia social del consumo interno y de esa vocación productiva del territorio. ¿Son espacios para ello, don Ramiro? ¿Realmente? Pues un poco sí, pero realmente también son espacios para gente que ya tienen una mayor infraestructura, que han logrado llegar a otros procesos, que por X o Y razón tienen ya unas ciertas marcas, o diversas marcas, no solamente una. Por ejemplo, aquí en Jicotepec está Israel León, que tiene 4 o 5 marcas de café que él comercializa, que él compra el café a pequeños productores, que él transforma y lo empaqueta en diversas marcas. No solamente tiene una, sino tiene 3, 4 marcas. Y realmente es para este tipo de personas que tienen esta posibilidad. Para los pequeños productores a lo mejor no representa mucho una buena opción en esos espacios. Para los pequeños productores la verdadera opción es el consumidor directo, ¿no? Tal vez sí, porque me fui a una cumbre latinoamericana a la Ciudad de México y pues sí tuve la posibilidad de comercializar un poco mi café, pero después es que también la gente que va a estos foros trata de buscar un buen café, pero trata de llegar a negociaciones donde son, son dueños de cafeterías o quieren comercializar café y lo que buscan son cafés muy baratos, muy baratos. Por ejemplo, cuando yo fui a la cumbre latinoamericana de café, sí me buscó muchísima gente, después les di mi número de teléfono y me llamaban, oye, pero es que yo quiero café barato. A mí no me importa la calidad y no me importa que sea orgánico, me decían, por mí que traiga todos los químicos que traiga, pero yo quiero café barato para distribuirlo. Tengo 7, 8 máquinas en la Ciudad de México y ahí quiero meter ese café, pero quiero café a buen precio y pues no era, para mí al menos no fue opción. Toda la gente que se llevó mi número de teléfono y que sí me hizo el favor de buscarme, pero me buscaban porque querían café barato. Y entonces, pues no, yo no era la opción para ellos. Entonces, esta es la verdadera opción para comercializadores. Por ejemplo, la cumbre latinoamericana de café, no solamente van las grandes marcas de café, sino van las grandes marcas de maquinaria. Recuerdo que había, por ejemplo, en la cumbre esta que fui, había una exposición de un tostador de café que costaba 700,000 pesos. Yo dije, bueno, ¿quién carajo de pequeño productor o mediano productor se va a comprar un tostador de 700,000 pesos? Así sea alemán o inglés o donde venga, ¿no? Y entonces también van en todas estas empresas que comercializan, que transforman el café. Pero realmente para los pequeños productores, pues no es opción. De acuerdo, gracias, gracias por resolver esa inquietud. Y seguido, concatenado con mi inquietud, pregunta nuestra amiga Carmen, ¿dónde se puede comprar el café de usted, Café Flor de la Tierra? Pues directamente, ¿no? Y es que es lo que yo busco, sí.
Yo busco una relación directa con el consumidor. Yo, por ejemplo, si están en Puebla, yo voy aproximadamente cada mes, mes y medio, voy a la ciudad de Puebla, les puedo compartir mi número de teléfono, me envían un WhatsApp y yo cada vez que voy a Puebla les aviso, voy a estar tal fecha en la ciudad de Puebla y se los llevo a sus domicilios, por ejemplo, o nos quedamos de ver en el centro y ahí les entrego su café. Eso es lo que yo busco, la relación directa con el consumidor, evitarme cualquier intermediario, sino que la gente que consume café me busque y yo le lleve el café y sepa que está consumiendo un café fresco, recién tostado, recién molido y cultivado de una manera muy sana para ellos, muy sana para mí, porque yo soy el campesino. Digo, tengo conocimiento, he leído muchos libros sobre los efectos de los agroquímicos, de los herbicidas. Sería un tonto si sabiendo todo esto, pues yo aplico estos venenos a mi tierra y que yo quiero conservar mi suelo. Yo busco tener un suelo vivo, entonces busco la manera de que mis suelos siempre estén vivos, otorgándole una buena nutrición a mis plantas y esto también me permite tener un buen café, porque al tener un café saludable que se alimenta de manera saludable, pues estoy obteniendo un grano rico en todos los nutrientes y que me permite tener un grano con buenos sabores, con buenas notas. De acuerdo, gracias, don Ramiro. Nos pregunta nuestra amiga Carmen su celular. ¿Lo puedo brindar aquí por vía de Zoom, su número? Por favor, Ernesto. Ok, ya en este por momento favor. estoy compartiendo. Y bueno, nos acompañan desde luego amigos nuestros, integrantes de Opción Ciudadana, invitados también, que conocen mucho más del campo que un servidor, el maestro Telésforo Américo Guerrero González y el maestro Pedro Ponce Javana, ambos profesores que conocen a profundidad la actividad productiva en el campo, en el sector agro, y que también nos pueden Quiero participar. Complementar. Claro, maestro Pedro Ponce, adelante, le escuchamos. Bien, gracias. Saludos a todos. Opción Ciudadana Saludos. y al expositor. No tuve oportunidad de tiempo de escuchar desde el principio, pero yo quiero abonar a sus comentarios lo siguiente. Primero, lo que logré escuchar me lleva a pensar en una política pública para el campo. Y esta política pública para el campo requiere de algunos factores. Por ejemplo, en todo el país, pero sobre todo en Puebla, se requiere un estudio serio de tipología de productores. Hay de cafeticultores a cafeticultores, ya lo dijo, ¿sí? Y yo me atrevo a decir que los más pobres no están siendo atendidos. Y lo mismo pasó con el Pocampo. En ese sentido, yo planteo que debe haber, a partir de un estudio serio de tipología de productores, donde tome en cuenta diferentes factores para la producción, que ahora incluya el medio ambiente, por ejemplo, la utilización de los agroquímicos y los no agroquímicos. Y bueno, yo estoy de acuerdo con el subsidio para el campo, pero por ejemplo, en ese caso del Procampo, que era primero para el maíz y frijol, no puede ser el mismo costo de producción que se hace en Chiapas y que se hace en el centro del país y que se hace en Chihuahua. ¿Por qué los miden con el mismo rasero? Entonces ahora ya no se llama Procampo, pero sigue habiendo subsidio. Se aumentó el subsidio aumentando el número de productores. Y con buenos propósitos, los servidores de la nación hacen lo que pueden, pero se requiere un estudio más estricto o una, por ejemplo, 3 elementos que debe tener la política pública para alcanzar el desarrollo agrícola, que contribuya al desarrollo rural y que contribuya al desarrollo sustentable. Por ejemplo, nos falta mucha organización para la producción, mucha organización. No niego que en la Sierra Norte, como en la Mixteca, hay muchas organizaciones, pero no hay organización para la producción. El hecho de que saquen una convocatoria y vayamos a las ventanillas, eso no es organización para la producción. Nos someten a una competencia desleal. Y puedo demostrarlo como en mi tierra y en la Mixteca, los mismos que cobraban pro campo hasta 20, 30, 40 hectáreas para sembrar el temporal, como usted lo dijo, son vivillos o vividores, ahora se las ingenian para seguir igual de los mismos programas, ¿sí?
Entonces nos falta mucha organización para la producción, había que cambiar el esquema. Y luego nos falta capacitación, no hay un programa, está bien, ahora le llaman acompañamiento técnico, eso no es suficiente. Yo planteo que por municipio mínimo haya un técnico, así como está el profesor rural en el municipio de tiempo completo, así, perdón, como está el sacerdote de tiempo completo, así debería haber un extensionista rural por municipio mínimo y con grupos interdisciplinarios atendiendo a partir del perfil del proceso de producción del café, por ejemplo, del maíz o vainilla, lo que se produzca, vámonos, con capacitación, con investigación, aplicando, tenemos un concepto de la capacitación que debe ser de enseñanza-aprendizaje, no es que el capacitador o el extensionista lleve todo, para esto hay teoría y los que hemos estado en las universidades, pues ahí está Paulo Freire, por ejemplo, ¿no? Y luego la investigación, que me disculpe el INIFAP, como que se adecuaron ahora a la cuarta transformación, pero realmente se requiere cambiar el concepto de investigación, hoy se requiere la investigación acción, hoy se requiere la investigación aplicada. Hay mucha investigación básica en las universidades, en las instituciones, pero que no se aplica. Hoy se requiere que ese servicio social que hacen los estudiantes, sobre todo los de agronomía, veterinaria y demás, deben estar directamente en el campo. Felicidades para los médicos porque se van, creo que un año de tiempo completo. Así debería de cambiar. Entonces, pues disculpen, yo soy crítico, reflexivo, propositivo y como soy hijo de campesino, soy hijo de indígena y tuve la suerte de estudiar en esta universidad y que hoy presto mi servicio en Chapingo, pues estoy haciendo propuestas y bueno, disculpen el comercial, ya pronto nos vamos a buscar. Tengo por ahí una publicación que el gobierno del estado como que no quiere que la presente, se hacen así como que no quieren porque yo digo este tipo de cosas, pero felicidades, conocemos un poco Jicotepec, he estado en algunas reuniones de cafeticultores, en el Congreso del Estado, en otro momento, cuando tuve la oportunidad de ser asesor, presentamos una propuesta para crear el Instituto Poblano del Café, que fuera incluyente, que saliera a partir de los productores, que respondiera a las necesidades. Hay que crear una banca exclusivamente para los más pobres. Eh, si no hay créditos, hay que darles si no hay precios de garantía para el café, sobre todo para los más pobres, hay que darles el precio objetivo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Por lo menos hay que darles el costo de producción, cuánto gastaron en el proceso de producción, por lo menos que pues contribuya a resarcir algo de los gastos que hicieron. Hay mucho que hacer, pues, la verdad. Y bueno, yo creo que este tipo de seminarios, felicidades, pues nos provoca, nos provocan a hacer propuestas de alternativas. Ojalá y Opción Ciudadana algún día nos reuniera y armáramos un foro de discusión con propuestas, ya no solamente de estar a la contestataria, no solamente de estarnos quejando, no, con propuestas concretas. Esto, por ejemplo, es una propuesta concreta para un tipo de productores. Vámonos, adelante, pues, ¿no? Y hay que atender a los otros sectores. Disculpen, gracias por su atención. No, gracias a usted, maestro Pedro Ponce Javán, efectivamente de Chapingo, de la Universidad Autónoma Chapingo, y gracias desde luego por su intervención, su espíritu crítico siempre y propositivo. Don Ramiro, y para quienes nos acompañan, tiene el maestro Pedro Ponce Javán una propuesta de desarrollo rural sustentable para la cuenca del río Tizac, y sí, efectivamente su libro, y desde luego, maestro Pedro, aquí en Puebla estamos eh, buscando sitios, sedes presenciales para lo propio. Gracias, desde luego, por su Sí, intervención. gracias. Yo le quiero dar las gracias al maestro por su participación, maestro Pedro. También decirle que sí tiene razón, hace falta más seriedad. Desafortunadamente, todos los gobiernos ven al campo como un capital político y aunque sí se están haciendo cosas desde mi perspectiva, estos gobiernos, que insisto, tienen muchas cosas criticables, estos últimos dos gobiernos, pero se están haciendo, creo que mejores cosas. Él hablaba de producción para el bienestar y el acompañamiento técnico. Sí, y aquí está, hay un técnico
con mucho conocimiento en agroecología, pero que a veces desafortunadamente también los productores no aprovechamos este recurso, que es un recurso muy valioso, pero muchos productores lo desestimamos y pensamos que ya sabemos todo y además practicar la agroecología, practicar la agricultura orgánica, practicar la agricultura regenerativa es mucho más trabajo y entonces sabemos muchos productores que preferimos seguir con la producción que traíamos arrastrando desde hace mucho tiempo y seguir utilizando herbicidas agroquímicos. Pero sí, la propuesta del maestro es que sí hace falta algo más serio. Dejemos de utilizar al campo como capital político y hace falta no solamente un presidente que tenga un verdadero interés en uno de los principales pilares de este país, que es la agricultura. Sí, por ahí veía algo hace muchos días en el internet que decía, a lo mejor de un médico necesitas 3, 4 veces al año, de un arquitecto a lo mejor lo requieres una vez al año, un dentista 2 veces al año, pero un campesino, a los campesinos lo necesitas 3 veces al día, 4 veces al día, porque son las veces que comes y comes cosas del campo. Y entonces somos el pilar, uno de los grandes pilares de este país y hace falta que se tomen las cosas con mayor seriedad. Sí, por ejemplo, yo también hace mucho tiempo opiné que hacía falta el Instituto Poblano del Café. El INIFAP no está haciendo buenas investigaciones. Los productores de café estamos esperando desde hace cuánto, desde hace muchísimo tiempo que el INIFAP diga, aquí está esta semilla que hemos investigado, que hemos fortalecido, que hemos enriquecido, que va a ser buena planta productora, que va a ser resistente a plagas. No hay nada. Entonces sí, hace falta más propuestas serias, de verdad, y que hace falta un gobierno que se tome al campo de una manera más seria. Entonces, gracias, maestro, estamos de acuerdo y ojalá se pueda realizar este análisis y presentar propuestas. Yo me sumo a esto. Gracias, gracias. Gracias, Ramiro y maestro Pedro. Solicita el uso de la voz el maestro Telésforo Américo y en breve doy lectura al mensaje de Javier Martínez. Adelante, maestro Telésforo, si nos apoya activando su micrófono, por favor. Gracias, listo. Es demasiado breve. Un saludo a Pedro por su ampliación en lo que tiene que ver con el cultivo del café y felicitar a Ramiro. Lo que pensaba decir ya lo dijo todo Pedro. Solamente sugiero, hago una sugerencia para que nos vayamos encaminando a partir de que la producción mayoritaria del café es esencialmente de México, Centroamérica y Sudamérica, que ya le llamemos a nuestro café en todos los negocios, quiero un café mexicano. Ya no pidamos el café americano, porque finalmente Estados Unidos ni lo produce, solamente lo consume. Entonces, así que café mexicano, café colombiano, café venezolano, café, etcétera, pero así como nos quitan nuestro Golfo de México, quieren quitarnos, bueno, pues Golfo de América, nosotros café mexicano. Punto. Muy bien, gracias, muy amable, maestro Telésforo. Y ya el maestro Pedro Ponce Javana hacía mención del financiamiento. Hoy precisamente que don Ricardo ya nos acompaña, se incorporó dialogando con los directores de las facultades de economía de la UAP y de la UPAEP hoy mismo, se habló precisamente de la necesidad de otorgar financiamiento a productores pequeños, medianos, baja tasa de interés, como parte de un esfuerzo para la reactivación de las cadenas productivas, cadenas de valor, y que sin duda será objeto de tratamiento en foro presencial que pueda realizarse al respecto, ya que ya planteaba el maestro Pedro Ponce Javana. Pregunta Javier Martínez respecto a Tlapacoya, el nombre del productor de ese tipo de café. Es Jonathan Olarte Romero. Muy bien, Jonathan Olarte Romero, de acuerdo. Le felicita nuestro amigo de Tepeaca, Alfonso Jiménez Contreras. ¿Desea hablar nuevamente el maestro Telésforo? Adelante, por favor.
Creo que desea intervenir nuevamente, de lo contrario, ¿alguna otra intervención por parte de los asistentes virtuales que nos acompañan? Bueno, mientras, a ver si algún otro asistente nos hace el favor de pedir su participación. También comentarles, yo insisto, yo no estoy a favor ni voy a hablar bien de un gobierno. Creo que para mí, desde mi formación ideológica, yo crecí leyendo a Ricardo Flores Magón, entonces, pues, se podría explicar un poquito mi forma de entender y de comprender estos gobiernos. Tengo por ahí unas imágenes de Zapata, entonces, vamos, me nutrí dentro de otras ideas, y por lo tanto no considero que todo gobierno siempre va a ser de malo a malísimo. Pero en cuestión del campo, por ahí ahorita decían de créditos, se está abriendo esta posibilidad para los productores y creo desde mi perspectiva que está bien estructurado. Van a dar unos préstamos, el gobierno federal, que no es recurso de él, sino se lo va a pedir a los bancos, pero con un interés bajo, bajísimo, de 8.5 anual, al 100% del capital que te prestan, ese es el interés anual. Y no solamente eso, sino que el gobierno te otorga un seguro, te aseguran tu cosecha, pero en el caso de que no puedas pagar porque te llegó un huracán, porque te llegó una plaga y se acabó tu cosecha y no puedes pagarle al banco, entonces el gobierno te da un seguro para que ellos puedan cubrir tu deuda. Entonces, bueno, podría ampliar más esa información, pero creo que esos rubros están siendo atendidos. Esto es nuevo, esto es muy, muy nuevo, ¿no? Apenas nos lo están informando en estos días. A mí, afortunadamente, por debido a mi actividad y a mi pues, insensatez de estar tocando puertas y de estar siendo crítico y criticando a todo mundo que no está haciendo bien su trabajo, me han invitado a participar en un comité de este nuevo programa del gobierno federal que se llama Cosechando Soberanía. Y creo que estos créditos están bastante bien estructurados, están bien planeados, pero hace falta gran esfuerzo. Siempre van a quedar pequeños productores que no son bien atendidos. El nivel de pobreza sigue siendo bastante alto, no solamente aquí en Jicotepec, sino en el estado de Puebla y en todo el país, pero quienes están cerca de estas posibilidades de acercarse a estos créditos, creo que les va a ir bien con estos nuevos planteamientos. De acuerdo, gracias Ramiro por el comentario. Solicita el uso de la voz Javier Martínez. Corríjame, por favor, viajamos juntos, ¿no? A San Juan Raya, profesor Javier. Así es, Ernesto. Anduvimos por allá viendo las pisadas de los mamuts. Este, bueno, felicitar al señor Ramiro, realmente. Yo siempre he tenido una pregunta. ¿Cuál es la caducidad del café? Por ejemplo, pues en Envasa y todo este tipo de situaciones, pero luego muchas veces también, digo, se los hemos comprado, yo como consumidor, se lo he comprado a las personas que lo presentan aquí en exposiciones en la feria de Puebla, o como le llaman, no sé si es como, sí, en la feria, y también en algunas personas que venden en las calles, o sea, cosas de este tipo. Aunque la verdad es que luego me he llevado decepciones, pero que la caducidad, porque, por favor, Ramiro, si nos puede hablar de la caducidad del café. Por supuesto, y gracias por la pregunta, gracias por la participación. El café siempre debe ser lo más fresco posible, siempre. ¿Qué es fresco? Recién tostado. Y que el manejo después del tostado, nosotros hemos aprendido que un café recién tostado no desarrolla bien su capacidad. Se le debe de dejar reposar, es decir, sale del tostador y no se debe de moler de manera inmediatamente. Aunque mucha gente, los catadores, por esta necesidad de probar y de dar un dictamen sobre el café, pues lo hacen. Pero yo he aprendido y también lo he escuchado, y esto me lo enseñó Ricardo Azofei Famora, que es vicepresidente del Instituto Costarricense del Café. Me dijo, hay que dejar reposar el café después de tostado. Si puedes 24 horas mejor, y si no,
este periodo de tiempo puede ser 12 horas. Es más, si lo dejas 4 horas es suficiente, pero siempre se debe dejar reposar el café después de tostado para que termine de desarrollar. El café después de tostado sigue vivo. Entonces, se deja reposar hasta 24 horas y entonces ya se puede moler. Ahora, después de molido el café, cuando se fractura está el grano, tú lo pasas a un mecanismo de molienda. Cuando se fractura este grano, el café se empieza a oxidar. El café, después de molido, debe ser empaquetado en una bolsa que cuente con los elementos para preservar la calidad del café. ¿Cuáles son estos elementos? Que impida el paso de luz hacia el interior de la bolsa. Por eso las bolsas especiales para café son muchas veces plateadas o de otro color, pero están laminadas en su interior que impide el paso de la luz, porque la luz va a oxidar tu café. Se tiene que sellar muy bien. Nosotros tenemos una selladora que tiene 7 bandas, o sea, lo sella 7 veces la bolsa, y esta bolsa debe tener una válvula de frescura, porque el café sigue vivo, entonces sigue generando gases. Si estos gases se quedan encerrados, te va a echar a perder tu café. Entonces debe ser una bolsa especial para café, laminada en su interior, con válvula de frescura, bien sellada, y si está molido tu café, así mientras no abras esa bolsa, puede estar hasta un mes y su calidad va a estar intacta. Después de ese mes se va a empezar a degradar, no se va a descomponer de manera inmediata, pero se va a empezar a degradar su calidad. Puede tardar mucho tiempo y a lo mejor hasta dentro de 5 meses y vas a obtener todo un café pues, con mediano sabor, pero ya no va a ser lo mejor. Lo mejor es que después de molido el café te lo consumas antes de un mes. Ahora, lo más recomendable es que consumamos, los que somos consumidores de café, tengamos en casa nuestro molino y compremos café en grano. Entonces solamente molemos el café que nos vamos a tomar, lo demás lo seguimos conservando en grano. Y después de que yo abra mi bolsa, ya sea un café en grano o sea un café molido, lo que tengo que hacer es buscarme un recipiente con tapadera hermética y meter ahí mi bolsita con los granos, con el café ya molido y ponerlo en la parte más oscura de mi alacena, donde no pase luz, donde esté bien fresco, y con eso voy a lograr que mi café se conserve durante unos días, pero insisto, lo mejor es tratar de tomar café fresco, recién tostado. Si se conserva, si tienen todos estos cuidados, puede pasar hasta un mes y me voy a tomar un buen café. No sé si Muchas respondí gracias. adecuadamente. Oh, muy ilustrativo todo. Gracias, señor Ramiro. Gracias, Un Ernesto. gusto. Gracias a usted y gracias, un gusto que nos acompañe, maestro Javier Martínez, que viajamos a San Juan Raya hace ya unos meses. ¿Alguna intervención adicional? Adelante, ingeniero Ricardo, desea usted intervenir muy bien, que seguramente en torno al factor económico y financiero. Adelante, ingeniero, ya tiene activado su micrófono. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, pues felicidades a todos, a don Ramiro. He estado por Jicotepec de Juárez, obviamente. Tomamos café en el viejo café o el viejo pueblito en Colibrí. Y bueno, pues evidentemente el café, pues es algo muy importante en el mundo. Tenemos a Brasil, ¿verdad? Y a Colombia y a México. Y tenemos a toda Europa que consume café. No creo que tengan ahí árboles para producir café. Y en Estados Unidos, o el grano de café, pues tampoco creo que haya mucho, ¿no? Entonces el tema, como dice Ernesto, económico, es cómo podemos hacer que la gente que vive del café, pues viva bien y muy bien. ¿Quiénes son los dueños de las fincas? ¿Quiénes trabajan con ellos en las fincas? ¿Cuánto les pagan? ¿Sí? ¿Cómo se regula el precio del café? En la época de Echeverría hubo por ahí el Imecafé, que lo dirigió un muchacho relativamente joven, que ya no me acuerdo, y se le acusó de un fraude, manejando, ya saben, algo así como Segalmex, ¿no? De 500 millones de pesos, que en esa época pues era bastante, ¿no? Acuérdense, Echeverría gobernó del año 70 al año 76. Yo estuve muy activo en ese sexenio por varias razones, desde el punto de vista del sector privado, no desde el punto de vista de político estrictamente, que ya fue después. Pero volviendo al tema, vamos a ver, el plan estatal de desarrollo que acaba de lanzar
nuestro gobernador Alejandro Armenta Mier, ¿qué contempla para el campo y específicamente para este producto? Se puede hablar de maíz, se puede hablar de frijol, de trigo, de sorgo, de arroz, y bueno, vamos a hablar del café. Entonces usted ha dicho que, don Ramiro, que la gente es pobre, pobre y pobre, todo es pobreza. Bueno, pues ¿cómo vamos a salir de la pobreza, no? Sabemos, es una anécdota, que Brasil tiraba los sacos de café al mar para mantener el precio, ¿sí? Eso se ha sabido, por supuesto, ¿no? El precio del café creo que se regula, digamos, en Londres y sube y baja como cualquier commodity. Nosotros compramos mucho algodón para la industria textil y desde luego el algodón sufrió variaciones de precio, desde 30 centavos, vamos a decir, por libra de dólar, ¿sí? Hasta más de $1 por libra. O sea que ha habido diferencias de precios y eso es muy importante para la industria, porque si uno compra algodón caro y bueno, trata uno de vender su producto después, pues la utilidad no es la adecuada, porque ya empieza uno no con el pie derecho, no, sino con el pie izquierdo, como se dice. Entonces, volviendo al tema, aquí don Pedro, que es ingeniero de Chapingo, casi nada, y bueno, tuvimos a Alberto Jiménez Merino, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Usted propone una mesa de diálogo, que me parece muy bien, que estudiemos el problema a fondo, pero yo lo que diría que lo más importante es las fincas cafetaleras, los que las manejan, etcétera. Supimos que el que dirigió Volkswagen, el director después, creo que compró muchas hectáreas, orientó muchas hectáreas, Steffi, o ¿cómo se llamaba? Martín Josefi. Martín Josefi, exactamente. Y bueno, parece ser que le fue muy bien, ya no siendo director de Volkswagen en lo personal, y exportaba todo ese café evidentemente a Alemania, Martín Josefi, efectivamente. Entonces, pues es lo de siempre, ¿no? ¿Dónde se queda la riqueza? ¿Cómo se genera la riqueza? Hay vaivenes. Las materias primas, bueno, si podemos considerar el café, el algodón y todos los productos agrícolas, tienen vaivenes fuertes. Está la bolsa de Chicago, ¿verdad? Que también está muy metida en todas estas cuestiones. Wall Street y demás, nosotros comprábamos algodón ahí, a futuros, etcétera, para proteger el precio y demás. Hacíamos un tipo de hedging, ¿verdad? Entonces, el asunto del café, pues volviendo al tema, ¿cómo podríamos hacer que, a pesar de los vaivenes y todo lo demás, pero que básicamente el cultivo fuera redituable, fuera rentable? Usted, don Ramiro, dice que, bueno, pues por lo menos se recuperan los costos, ¿no? Ya de perdida, o sea, salir a mano ya es una gran victoria. Bueno, en general, un negocio que nada más sale a mano, después de mucho esfuerzo y demás, pues la verdad que no es un buen negocio, ¿no? Esa es la realidad. Todos los negocios tienen que producir lo que se puede llamar un excedente económico, ¿no? La diferencia entre el precio de venta y el costo de producción, incluyendo todo, ¿no? Amortizaciones, depreciaciones, en fin, gastos financieros, costo de mano de obra, obviamente el insumo eléctrico, todo lo necesario, ¿verdad? Si se hace un balance general, un estado de pérdidas y ganancias, etcétera, y cualquier negocio, incluyendo el café, cualquier otro, pues tiene que ser relativamente rentable, ¿no? Porque si no, pues esto de perder y perder, pues ¿quién lo aguanta, no? Entonces, bueno, yo haría que necesitamos hacer un planteamiento y bueno, los propios gobiernos, pues no creo que no sepan lo que está pasando, pues ya tienen mucha experiencia en todo esto, ya han visto planes fracasar, subsidios que a lo mejor ni llegan al campesino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay que hacer una revisión, pero básicamente tenemos que romper con ese círculo casi vicioso de la pobreza, en que los campesinos no están adelante, y después las heladas también es otro problema. Nosotros en nuestra empresa que teníamos recibimos de varias partes del norte del estado, de Dimas y demás, cuando se la cosecha, los muchachos se quedaban sin trabajo y venían a las ciudades a pedir trabajo en las industrias, ¿no? Evidentemente, entonces eso pues son asuntos fortuitos, pero pegan muy duro, y bueno, ya sabemos que hay seguros, reaseguros, etcétera, no sé hasta dónde el campo esté cubierto, los campesinos, ¿verdad? Y los agricultores, o como se les llaman, los caficultores, en este caso, de todas estas pérdidas, que obviamente ellos no son responsables, estrictamente son cambios climáticos, ¿verdad? Muy fuertes, que muchas veces son inesperados.
Entonces, bueno, hago este planteamiento general porque definitivamente tenemos que ver que la agricultura sea negocio en todos los productos que México está manejando. Y ya para terminar, lo que siempre digo, ¿no? Antes de que entrara el Tratado de Libre Comercio y demás, el sector primario, que es agricultura, ¿verdad? Ganadería, silvicultura y pesca, estaba en 15% de contribución al PIB nacional. Y ahorita el número exacto es que ya bajó al 3.8%. O sea, verdaderamente ha sido un desplome total del sector primario de la economía mexicana. Y eso es intolerable, ¿verdad? Estamos importando una barbaridad. Este año, por primera vez, no somos suficientes al suficiente maíz blanco, que es el que nosotros consumimos como seres humanos. Tenemos que importar maíz blanco, además de que todo el maíz amarillo lo importamos de Estados Unidos, sea transgénico o no. Nos estamos gastando más de 25 mil millones de dólares en importar ese maíz. Y bueno, en arroz somos deficitarios en un 75%, eso lo sé yo, en sorgo, en soya, en trigo, en todo. Y la sequía ahorita no nos ha ayudado en nada, ¿verdad? No sé si la sequía haya podido afectar a las plantas de café o no, etcétera. Bueno, hay que hacer un balance general y ver exactamente dónde estamos situados y cómo llegamos a desarrollar políticas económicas que verdaderamente beneficien al cafeicultor, que beneficien al campesino y a todos nosotros en la cadena de procesamiento del café, ¿verdad? Eso es lo más importante, que se produzca riqueza y que la riqueza quede en manos de aquellos que más la necesitan. Con eso concluyo. Saludos, don Ramiro, y felicidades. Gracias. Muy amable, ingeniero, gracias por sus comentarios. ¿Existirá algún comentario ya para encaminarnos hacia la conclusión, la finalización? ¿Algún comentario, pregunta, inquietud por parte de los asistentes virtuales? Sí, en breve, la propuesta del maestro Pedro Ponce Javana, podemos darle forma, cuerpo, observaciones de forma, fondo y ejecutar como toda buena idea y planteamiento, ejecutarlo, lo podemos hacer de la mano con la UAP, ya sea en economía, no circunscribirnos a alguna escuela o facultad, economía de la UAP donde hoy estuvimos con el doctor Juan Alberto Muñoz y que hay plena disposición para organizar este tipo de actividades. ¿Existirá alguna intervención por parte de los asistentes virtuales? Por mi parte, una pregunta, Ramiro. Algunos suelen guardar el café en su congelador. ¿Ayuda algo a la conservación del café? No solamente no ayuda, perjudica. Es gravísimo el daño que se le ocasiona al café guardándolo en el refrigerador. Echas a perder tu café. Ah, de acuerdo. Lo, ide Adelante, adelante, por favor. lo ideal es buscarte un recipiente con tapadera que ayude a que cierre herméticamente. Ahí metes tu bolsita de café y lo pones en la alacena o en algún lugar donde no haya luz, que esté oscuro y fresco, y con eso. Ah, muy bien, de acuerdo. Un buen amigo nuestro que en paz descanse, Guillermo Medina, lo solía guardar en su congelador, en su refrigerador. Y vaya, yo siempre tuve esa inquietud y ahora quedó despejada, pero hay que preguntarle a los expertos, a quienes saben. Gracias, gracias Ramiro, muy amable. ¿Alguna intervención, pregunta, inquietud, comentario adicional con ese espíritu propositivo, proactivo que nos debe distinguir como ciudadanos, como poblanos? ¿Existirá algún comentario adicional? Mientras, si hay alguien que nos pregunte algo o quiera participar, retomando lo que dijo el doctor Ricardo, bueno, para empezar, para mí es un gusto escucharlo, verlo, saber que está bien. Ha sido una figura representativa de la izquierda en Puebla. Recuerdo hace muchos años la búsqueda de su posición política y decirle que no solamente se trata de erradicar la pobreza y de que sea negocio, sí, sí, sí tiene que ser negocio, pero negocio, por ejemplo, para muchos productores, grandes productores, es negocio cuando explotas la tierra, cuando explotas
a otros seres, explota su mano de obra, eso se vuelve negocio. Por ejemplo, él decía, mencionaban a Martín Josefi. Martín Josefi tiene acá una extensión aproximadamente de 1.500 hectáreas que no compró, que cierto gobernador expropió y después se las pasó a él. Y para no meternos en otras cuestiones, no digo el nombre del gobernador, pero ya lo puedes averiguar, Ernesto. Bueno, este señor Martín Josefi cultiva café y la gente que trabaja con él está trabajando en unas condiciones de verdad bastante lastimeras, bastante lastimeras. Comedores en muy malas condiciones, comida en muy malas condiciones, herramientas de trabajo en muy malas condiciones. Yo tuve la oportunidad de estar por ahí en esta finca y veía a los trabajadores que andaban aplicando herbicidas con mochilas con fugas, sin guantes, sin camisas, sin botas, sin cascos, sin mascarillas. Y tuve la oportunidad de acercarme y decirle, oiga, señor, los compañeros trabajadores están utilizando mochilas aspersoras en malísimas condiciones y están exponiendo salud. Y su respuesta fue, no te preocupes, hay muchísimos pobres que quieren venir a trabajar acá. Y bueno, no había oportunidad de dialogar con él. Entonces, decía el doctor Ricardo, ¿debe ser negocio? Sí, pero debe ser un negocio sustentable. No solamente de explotar la tierra, no solamente de explotar a otras personas, debe ser una actividad que te permita tener recursos para que comas y comas bien, para que tengas la posibilidad de que tus hijos asistan a las escuelas, asistan a la universidad, para que tengas la posibilidad de tener una casa, una vivienda digna, tengas la posibilidad de vestirte de una manera digna, ¿verdad? Pero el negocio debe ser negocio sin explotar la naturaleza y sin explotar a otros seres humanos. Nada más eso, Ernesto. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, don Ramiro. Ingeniero, creo que desea usted intervenir, pero quiero compartir pantalla para estimular y fomentar, seguir fomentando, sí, el proceso de educación permanente. Estoy compartiendo pantalla el periódico oficial del Estado, efectivamente, que publicó el Plan Estatal de Desarrollo. Ya no se puede hacer nada, particularmente Ramiro, y perdón que lo mencione, hemos estado impulsando la ley de participación ciudadana en Puebla y visualizábamos que ya fue publicado y pues ya lo que está hecho es y hay que aceptarlo. Fue publicado con fecha viernes 9 de mayo de 2025, lo estamos visualizando. Quienes estamos en computadora podemos visualizarlo de mejor manera, pero quiero detenerme en su página 46, se denomina temática es economía, el objetivo impulsar el crecimiento socioeconómico en todas las regiones del estado, tiene su estrategia, fortalecimiento de las políticas para el trabajo digno y la estabilidad laboral, banca de la mujer, bueno. Pero el proyecto transformador 11 que le llama, temática es agropecuario y rural, el objetivo es contribuir al bienestar de la población rural con sostenibilidad, bioética social y humanismo mexicano. Ya tan manoseado el término, no tan manoseado por esta agrupación política nacional vinculada a la secta de la luz del mundo, que dicho por nuestro amigo Sharim Guzmán es nacionalismo mexicano y no humanismo mexicano, ya tan manoseado término, ¿no? La estrategia promoción de la competitividad de las y los productores rurales en mercados nacionales e internacionales. Y concluyo, ya no me extiendo. La descripción, fomentar la producción, procesamiento de productos del sector agropecuario y acuícola en alineación con políticas de salud, desarrollo económico y seguridad alimentaria para fortalecer la economía local, dinamizar la agroindustria y minimizar el impacto ambiental asociado a la producción. Insisto, esto en la página 46 del Plan Estatal de Desarrollo, ya con intervención del maestro Pedro Ponce Javana de la Universidad Autónoma Chapingo, que señalaba bien el cómo incidir. Ya dejé de compartir pantalla solo para ilustrar un poco. ¿Alguna intervención adicional, Ramiro, por tu parte? O ingeniero Ricardo, adelante, ingeniero, por favor. Sí.
Pues miren, don Ramiro dice perfectamente bien que el negocio, ¿verdad? Bueno, vamos viendo, en la industria hay contratos colectivos, ¿verdad? Nosotros llegamos a dar a los trabajadores el 117% de prestaciones, ¿sí? Sobre el salario base. Ahora, en el campo, ¿quién negocia? ¿Cómo se suben los sueldos? Desde luego que necesitamos que la riqueza que se produzca llegue a los que realmente la producen, ¿verdad? A los campesinos, a los jornaleros. Ahora, hay modalidades, por ejemplo, las cooperativas. Ahí pues nadie puede decir que está siendo estafado, todos son dueños del negocio. Están los ejidos, hay 31,000 ejidos en México. Ahora, ¿habrá ejidos cafetaleros? A lo mejor no los hay. Hay que estudiar el régimen de propiedad que hay, ¿verdad? En la cuestión del café. Si todos son fincas y todos son grandes caciques que obviamente explotan a la gente todo lo que pueden, pero eso también se debe de reglamentar. Eso no puede continuar. Efectivamente, el salario debe ser un salario remunerador, digno, etcétera, de acuerdo con las condiciones económicas del país, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, la industria automotriz, pues se ganan 5 o 10 veces menos que en Estados Unidos, pero de todas maneras son salarios relativamente buenos para México, ¿no? Ya ni se diga Pemex o la Compañía Federal de Electricidad, las empresas paraestatales, algunas corporaciones grandes pagan buenos salarios. Me imagino que Bimbo, que yo conocía al dueño, pues siempre se distinguió por una política laboral adecuada y de ningún abuso. Pero bueno, eso hay que estudiarlo efectivamente. El jornalero no lo podemos dejar ahí a su triste suerte. Eso no puede ser. Por eso yo decía que si se gana y se crea riqueza, pues es para todos, ¿verdad? Y además hay que invertir, porque si el cafetalero tiene utilidades, pues también está obligado a invertir, no llevarse todas las utilidades y después abandonar los cultivos o no hacer gastos en infraestructura, y en 15 o 20 años esas fincas pues ya demeritan mucho y bajan su rendimiento, productividad, etcétera, ¿no? Entonces todo eso hay que verlo, evidentemente, porque ante todo, pues la justicia social, la justicia comunitaria, en fin, la justicia económica, pues debe de prevalecer. Y ahí el gobierno, pues tiene que estar atento, ¿verdad? Porque no podemos fincar el desarrollo en una explotación desmesurada de la mano de obra mexicana. Eso, desde luego, de ninguna manera, ¿no? Así que, don Ramiro, su punto de vista es muy loable. Y bueno, yo también como empresario soy un hombre con responsabilidad social. No he sido agricultor, no he tenido haciendas ni nada, pero yo creo que pues hay que poner orden en el campo para que no haya esta sobreexplotación de la mano de obra. Eso es totalmente inadmisible. Muy bien, pues mucho gusto y nuevamente gracias por dejarme intervenir. Gracias, ingeniero. Don Ramiro, algún comentario final en breve, pero me permite hacerle una pregunta al maestro Pedro Ponce. Usted es nuestro invitado, pero tengo una pregunta, si me lo permite. Adelante, adelante, por Al maestro favor. Pedro Ponce Javana, dado que es académico de la Universidad Autónoma Chapingo, y es, pues, pregunta que puede detonar la propuesta. Visualizaba yo en redes, maestro Pedro Ponce, sobre la creación de un posgrado en inteligencia artificial para la agricultura. ¿Qué opinión tiene el maestro Pedro Ponce Javana que pueda ayudar a detonar la vocación productiva del territorio en Jicotepec de Juárez, particularmente el proceso del café, como es el caso de don Ramiro? Sí, nuestras universidades, bueno, Chapingo como Escuela Nacional de Agricultura se crea precisamente desde 1854 para contribuir a resolver el problema de la alimentación, de la pobreza, de la miseria. Cuando se transforma en universidad, se trató de que estos objetivos se mantuvieran. Sin embargo, por los vectores que llegan desde afuera, con teorías del desarrollo en que la educación tiene que estar a la moda, se han venido implementando carreras como estas. Esta es la última que acaba de aprobar el Consejo Universitario. Obviamente, dentro de la universidad hay corrientes de pensamiento y en la que plantean
si la inteligencia artificial algún día va a sustituir la mano del hombre, estamos mal. Si la inteligencia artificial va a contribuir a resolver los problemas técnicos que tenemos en el campo, adelante. Pero yo creo que está incipiente, se acaba de aprobar, vamos a ver cómo funciona, pero los que somos dentro de la universidad tenemos una corriente de pensamiento que pensamos en el nacionalismo, soñamos con la autosuficiencia alimentaria, soñamos con la soberanía alimentaria y entonces la tecnología no es mala, la ciencia y la tecnología no es mala, sí y solo sí se enfoca desde un punto de vista humanista. Eh, por ejemplo, me voy a atrever a adelantar y a decirles que nuestra universidad en este momento tiene por lo menos 14 innovaciones tecnológicas que debieran convertirse en políticas públicas. Nada más les voy a poner un ejemplo en Puebla. En Puebla, un grupo de investigadores descubrió que el aguacate nativo de Tochimilco y sus alrededores tiene más omega 3 que el Hass mejorado y tiene mayor contenido de aceite que el Hass mejorado. Queremos presentarlo con los productores para que no tiren esos aguacates nativos, porque están sustituyendo por los aguacates mejorados, el Hass, por ejemplo. Y entonces yo personalmente fui a gobernación, como que por un oído les entró y por otros les salió. Ese es un caso concreto. Pero, por ejemplo, en el norte del estado, ya colindando entre Puebla y Veracruz, concretamente en Papantla, tenemos un campo experimental donde ya sacamos 40 toneladas de naranja orgánica sin agroquímicos. Y allá está Francisco Z. Mena, por poner un ejemplo, y hay otros, Huitamalco, que son, Oacateno, que son citricultores. ¿Sí? Entonces, ahí están los ejemplos. Y tenemos un grupo de investigadores de tiempo completo que están controlando el efecto del glifosato. ¿Cómo sustituir el glifosato? ¿Qué es el glifosato? Es la materia prima de todos los herbicidas que después nos provocan cáncer. La esperanza de vida ha disminuido porque consumimos productos que que son cancerífonos. Entonces, ahí están los ejemplos concretos, nada más estoy poniendo dos. Tenemos otro, por ejemplo, que en Puebla puede aplicarse. Tenemos un compañero que va y, perdón la palabra, no le hacen caso, no lo pelan, ya fue a la Secretaría de Desarrollo Rural a plantear que con su equipo de trabajo tiene los biofertilizantes que pueden producir hasta 20 toneladas de maíz por hectárea sin agroquímicos, pero pues no nos hacen caso. Entonces, ahí se requiere que efectivamente, y bueno, dentro de la inteligencia artificial, porque no solamente es la la utilización más avanzada, los drones ya traen inteligencia artificial, la maquinaria agrícola siempre han traído inteligencia artificial. Entonces, sigue mi propuesta de que hagamos propuestas concretas, por ejemplo, esta. Se requiere una política pública diferenciada del café. Hay que hacer un estudio serio de tipología de productores y a estos jornaleros había que no darles un trato especial, darles un trato de acuerdo a sus necesidades. Esa es la equidad. Nos confunden la igualdad con la equidad. No, la equidad es darle lo que necesita y lo que merece el ser humano. Por ejemplo, si yo fuera director del zoológico que está en Chapultepec, en la Ciudad de México, ni modo que le diera la misma comida al elefante y la misma comida a los reptiles o a las aves, se nos mueren. Entonces, ahí están los ejemplos concretos en los que nosotros tenemos que entender. Claro que esto requiere de teoría y no les va a gustar que, por ejemplo, hablemos de la teoría de la economía campesina. ¿Por qué sobrevive el campesino? Me empieza a preocupar, por ejemplo, en la ciudad, en el sur de Puebla,
ya no hay tanta mano de obra para el corte de la caña. Y me dicen, bueno, ya va a llegar la maquinaria, ¿y cuándo? Y así, si ustedes ven, empieza a haber escasez de mano de obra para jornaleros en la agricultura. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso no lo tenemos previsto. Y sobre el plan estatal de desarrollo, pues, Ricardo, te voy a agradecer si lo tienes por ahí, nos vemos y hacemos una rueda, pues, de discusión, de análisis. Estoy seguro que es un plan que salió desde arriba, del interés del gobierno. ¿Dónde están los estudios básicos? Por ejemplo, en este momento yo me atrevo a decir una justificación que dijo el ingeniero Escalera, a mis respetos. En este último informe que dio Hacienda o INEGI, donde dice que el crecimiento económico solamente fue el 0.2% en trimestre del año, ¿quién fue quien más aportó? Fue la agricultura, no fue la industria. Y si no revisamos los datos duros, y bueno, le seguimos dando a la agricultura lo que se considera desde arriba, no lo que necesitan realmente los productores. También en la Sierra Negra les recuerdo que hay café. Y bueno, ahí casi no hay programas así de apoyo directamente. Nosotros tenemos un centro bien reconocido en Huatusco, Veracruz, con cafeticultores, con especialistas en café de reconocido prestigio a nivel internacional, y podemos mandar campesinos a que los capaciten directamente para el café a partir de sus necesidades, no de interés académico, porque como universitarios a veces hacemos investigaciones para obtener el grado de licenciatura, de maestría y doctorado, pero nunca se aplica. Hay mucho que hacer, pues. Disculpen si me salí de la respuesta, pero gracias. Gracias, maestro Pedro Ponce. Sí, en breve nos podemos organizar. También hay puertas abiertas con el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, de la UAP, y, y lo cito porque allí se presentó el código Macehual, y ahí conocí a Eckhart Bock, que ha abordado ampliamente el tema de patrimonio biocultural, construyendo comunidades equiparables, territorios de vida frente a los proyectos de muerte. Él fue el que combatió a un grupo de cristianos protestantes, no es tema, hace algunos años, el Instituto Lingüístico de Verano, y que tenían otro objetivo de esclavizar en nuestro país. Don Ramiro, ya concluimos, nos acercamos a la conclusión, disculpa que nos hayamos extendido, pero muy nutrido el diálogo. Solo una pregunta de mi parte. ¿Hay crisis del gusano barrenador y también del gusano descortezador en algunos puntos en Santa Rita Tlahuapan, en Puebla, pero en Jicotepec tienen ese tipo de conflicto, de problema de salud pública? Podemos decir que se traduce pues en sanciones, en cuestiones de exportación. En Puebla he visualizado que hay problemas, pero del gusano descortezador en Jicotepec. No, afortunadamente todavía no se tienen de ninguno, ni del gusano barrenador ni del descortezador. No, todavía no se tiene información de que estén ocasionando daños o que se hayan presentado casos. Afortunadamente, no. De acuerdo. Gracias, gracias, muy, muy amable. Pues, don Ramiro, nos mantenemos en contacto permanente. Ya envié su número en el chat para Carmen Castillo, nuestra amiga que nos lo solicitó. Y estamos en contacto. Le mantenemos al tanto para organizar pues, diálogo. Habría que darle el formato, las directrices, y que surgiera alguna propuesta que fuera presentada o alineada ya con lo que existe en el plan de desarrollo, como toda política pública que es perfectible, ¿no? En su proceso académico de las políticas públicas, la evaluación, sí, el proceso de gestación, desarrollo, implementación, evaluación para una eventual corrección. Anoté puntualmente, maestro Pedro Ponce Javana, su propuesta de tipología de productores del café, también para no olvidarla. ¿Algún comentario final? Ramiro, gracias por su tiempo nuevamente. ¿Algún comentario final de su parte? Gracias, muchas gracias.
gracias a esto pude conocer a Pedro Ponce y sí, decirle que yo lo voy a buscar, te voy a pedir de favor su contacto. Quiero a- aprender siempre más sobre el cultivo de café. Lo que él decía, conozco muchos de los modelos que él dijo que están trabajando por acá, por Papantla, en la producción de naranjas, he leído y también conozco a las personas que están trabajando por allá y me gustaría hablar mucho sobre el café con él. Gracias porque pude ver a Ricardo Villa Escalera, que de verdad para mí es alguien emblemático, y a toda la gente que nos estuvo poniendo atención, y gracias a ti por la invitación, un gusto, un placer. En cuestión de políticas públicas, es muy difícil lo que decía Pedro Ponce de se entra por un oído y le sale por otro. Nuestra clase política no son servidores públicos, son servidores de ellos mismos. Y no los de antes y no los de hoy, sino todos son servidores de sí mismos. Y es muy difícil. Acá en el municipio nos estamos enfrentando a una gran problemática con la autoridad municipal. Está como presidente municipal alguien que ya fue presidente hace 2 veces por el partido que duró 70 años en el poder, y hoy llegó por este nuevo partido que está en el poder. Entonces, pues lo mismo, y el nivel de atención, de escucha hacia los productores es el mismo que hace 15 años, no hay opciones. Entonces, relacionarnos con esa clase es complejo, es complicado, pero nosotros y los académicos pueden compartirnos su conocimiento con los pequeños productores, sería maravilloso. Yo le digo a Pedro Ponce que yo puedo tengo la posibilidad de juntar a muchísimos productores y si él nos comparte información, conocimiento, habrá muchos que lo vamos a echar, pero habrá muchísimos más que lo vamos a aprovechar. Gracias a ti, Ernesto, por darme la oportunidad de conocer a Pedro y ver a Ricardo. Gracias, gracias. Un abrazo a todos y muy contento de esta charla. Gracias, gracias a usted, don Ramiro. Y solamente concluyo la frase de la Universidad Autónoma Chapingo, que pude estar allá el 7 de septiembre de 2023, enseñar eh, enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. La explotación de la tierra, no la del hombre, que tiene una maravillosa capilla riberiana. En las puertas está plasmada la lucha de Emiliano Zapata, quien también decía: quien quiera ser águila que vuele y quien quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen, salvo que me corrijan. Gracias, don Ramiro, por su tiempo. Desde luego, sí, el maestro Pedro Ponce vincular su contacto, ahorita por WhatsApp se los envío. Gracias por acompañarnos hoy y tan pronto esté lista la sesión, la hago llegar. Gracias. Gracias, don Ramiro, estamos en contacto. Hasta luego. Nos vemos pronto.